Y hoy lo vamos a tratar con Raquel Vivanco. Buenas tardes, Raquel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ella es coordinadora nacional de Mumalá. Contanos qué es Mumalá. Mumalá es un movimiento de mujeres de la patria latinoamericana, así nos llamamos, que trabajamos en el fortalecimiento de nuestros derechos en distintas provincias de la Argentina y venimos llevando adelante iniciativas en ese sentido desde hace varios años. Vos nos trajiste un informe, ¿no? Una encuesta que hicieron, un estudio, un relevamiento de casos en relación al acoso callejero. Uno de los datos más alarmantes para mí es la edad de inicio, o sea, ¿cuáles son las mujeres más jóvenes que reciben por primera vez un acoso callejero? ¿A qué edad empieza esto? Así es, esta encuesta que llevamos adelante junto con el ISEPSI, que es un instituto de investigación política, social y ciudadana en la ciudad de Buenos Aires, arroja que las mujeres en la ciudad de Buenos Aires comenzamos a sufrir situaciones de acoso sexual en la vida pública a partir de los 9 años. En todos los casos, esta primera situación se da entre los 9 y los 22 años y a su vez el 15% de las mujeres encuestadas dice haber recibido su primera situación de acoso antes de los 13 años, con lo cual son edades muy tempranas los momentos en los que las mujeres estamos expuestas a este tipo de violencia sexista. Claro, veíamos recién el caso de Karina Abregu, ¿no? Que fue víctima de la violencia por parte de su expareja, que incluso le quemó el cuerpo. Pero, porque claro, cuando hablamos de acoso callejero es como muy amplio y por ahí a veces no se tiene registro de qué encuadran estos actos de violencia, desde dónde hasta dónde, qué queda delimitado bajo la figura del acoso. Entonces ahí vos en la encuesta tenés cómo está segmentado, con qué tipo de acoso reciben las mujeres. Si querés darnos algunos de los datos que dice ahí. Sí, nosotras definimos el acoso como cualquier conducta física o verbal en donde la integridad de las mujeres esté en juego en la vida pública, ¿no? Entonces pueden ser desde bocinazos hasta comentarios sobre nuestra apariencia, bueno, situaciones que recurrentemente sufrimos las mujeres a lo largo de nuestra vida en la vida pública, que nos insulten, que nos hagan comentarios sexualmente explícitos, que interrumpan nuestro paso, que nos toquen en el espacio público, que nos sigan. Bueno, cada una de estas situaciones fuimos relevando a lo largo de la encuesta que llevamos adelante. Muchas mujeres llevamos adelante también estrategias para evitar este tipo de situaciones que son degradantes para nuestra vida, ¿no? Entonces también este problema y la resolución hoy está puesta en manos de las mujeres y el Estado no está haciéndose cargo de que el acoso callejero, que es una práctica tan extendida y naturalizada por la sociedad, es también una forma más de violencia contra las mujeres. Claro, esto que vos decías, que está naturalizada, o sea que muchos hombres que acosan en la calle a las mujeres no son conscientes de que son hombres violentos, de que están ejerciendo un acto de violencia contra una mujer. Por ahí piensan que mirándolas de arriba abajo cuando pasan caminando es demostrarle que son atractivas o decirles alguna palabra, o que por ahí están demostrando, o sea, no hay registro de esa violencia, y eso también tiene que ver con la violencia de género, ¿no? Y que, bueno, esta consigna de Ni Una Menos, que empezó el año pasado, que tenía que ver con la muerte, ¿no? Pero digo, me parece que ese es como el caso extremo, como lo que no queremos obviamente, pero sería como el objetivo de mínima, a mi modo de ver, cuando el objetivo de máxima tiene que ser no solo para el acoso, sino que haya poner en valor a la mujer, ¿no? O sea, la mujer está siendo denigrada por parte de los hombres en este acoso por ser mujer, como decíamos antes, ¿no? Por el solo hecho de ser mujer, está permitido que un hombre la agreda de esa manera y no hay registro. O sea, y esto que vos decías, la mujer que camina va con miedo. Por más que tiene que hacer un trayecto, por ahí ya está cayendo el día y por ahí no le pasa nada, pero tiene miedo. Entonces eso tampoco es justo, me parece, para las mujeres. Totalmente. Nosotras decimos que la problemática del acoso callejero, del acoso sexista en el espacio público, está íntimamente ligada a un problema que nos atraviesa como sociedad. Es violencia contra las mujeres por nuestra condición de género y el Estado debe intervenir para garantizar que las mujeres podamos circular de manera libre y autónoma, sin miedo y sin poner en riesgo nuestra integridad ni física ni sexual en el espacio público. A las mujeres se nos pone en juego no solo el temor ante un caso posible de inseguridad
si queremos pensar en el que primero se nos viene a la mente que es un robo. Se nos Claro. pone en juego también nuestra integridad física y sexual. Entonces, en estos casos nosotras creemos que es importante que el Estado tome cartas en el asunto e intervenga, y que no puede ser que seamos las mujeres quienes llevemos adelante estrategias para prevenir Claro. esto, que también la encuesta nos lo reveló, ¿no? Claro, que en la práctica sucede, pero que no puede quedar como función de la mujer el hecho de tener que modificar, hacer un recorrido más largo para evitar ciertas zonas, o estar armada con un gas pimienta, con una picana, o incluso lo que hablábamos antes, aprender técnicas de defensa personal por si se presentara un caso. Digo, eso no tiene que estar en manos de las mujeres. Totalmente. El 80% de las mujeres dice llevar adelante, evitar pasar por lugares oscuros que no nos dan tranquilidad, ¿no? La totalidad de las mujeres pensamos estrategias para evitar situaciones de acoso callejero, pero cerca del 50% también piensan en su vestimenta a la hora de salir a la calle para evitar estas situaciones, porque todavía está arraigada la creencia de que las mujeres encima somos quienes provocamos muchas de estas situaciones de acoso en la vía pública. Exactamente. ¿No? Cosa que no es real y limita de alguna manera nuestra libertad y nuestra autonomía. Como vos dijiste antes, no todos los hombres deben pensar que diciendo o haciendo determinadas cosas en la vía pública están ejerciendo actos de violencia, porque está muy naturalizado en la sociedad, pero lo cierto es que cada una de estas situaciones y manifestaciones en contra de la libertad y la autonomía de las mujeres expresan una forma de objetivación, de cosificación, ¿no? Esta, junta con otras tantas manifestaciones de la violencia, son las que luego nos llevan a los femicidios, que son la expresión más tremenda, ¿no? La violencia simbólica sostiene culturalmente la violencia contra las mujeres y se expresa luego de formas más terribles. Claro, esto que vos decías, ¿no? De tratar a las mujeres como un objeto y de no respetar sus derechos. Y digamos, yo creo que todos somos iguales, o sea, todos tenemos derechos como personas iguales. Yo particularmente no creo que hombres y mujeres seamos iguales. Creo que hay una diferencia, y creo que hay una diferencia de fuerza físicamente entre hombres y mujeres. Con lo cual, creo que los hombres, está dentro de nuestra responsabilidad ser conscientes, ser responsables de esa diferencia de fuerza, y cuidar también de las mujeres, cuidar en ese aspecto. Es decir, que una cosa que uno diga puede tener un efecto que no es el deseado. Se me ocurre por ahí el caso de los boxeadores, ¿no? Que un boxeador es un hombre que no tiene permitido pegarle a otra persona porque es un profesional de eso, ¿no? Entonces hay una diferencia, es algo que él puede hacer que puede causar un daño mayor que lo que él piensa, porque él se dedica a eso. Me parece que hago un paralelismo, no sé si te parece, pero digo, los hombres, hay una diferencia de fuerza, y esto puede generar que la mujer tenga miedo. Entonces, por ahí, aunque la intención no sea la de acosar a una mujer, por ahí un hombre tiene una intención de decirle algo lindo, pero esto que decíamos, fuera de contexto, en el medio de la calle, ¿por qué un hombre tiene que irrumpir y decirle esto a una mujer? ¿Por qué piensa que esa mujer lo tiene que tomar bien? Sí, a ver, la violencia contra las mujeres es la consecuencia de relaciones de poder desiguales que existen en nuestra sociedad, que se manifiestan, como te decía, de distintas maneras. Para esto tenemos leyes nacionales y tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres que vienen a definir concretamente las formas de la violencia. Entre ellas hablamos de la violencia física, la violencia psicológica, la violencia institucional, la violencia sexual. Bueno, son distintas formas en las que se expresa esta violencia contra las mujeres por el solo hecho de serlo. Su expresión más terrible, decíamos también, son los femicidios, que se cobran la vida de una mujer en la Argentina cada 30 horas. Entonces estamos hablando de un problema mucho más grave que tiene que ver con una cuestión cultural que arrastra años, y en donde el Estado tiene una responsabilidad crucial justamente para revertir esta situación, ¿no? En que las mujeres seamos víctimas de cualquier tipo de abuso, discriminación o violencia por el solo hecho de serlo. Tienen que aplicarse las leyes vigentes, porque para eso existen y son también la materialización de la lucha de años del movimiento de mujeres en nuestro país, como viene sucediendo en los distintos países del mundo. Entonces vamos a hablar de que el problema de la desigualdad es un problema principalmente cultural y social, y así como podemos pensarnos a las mujeres en un lugar de avance respecto de nuestras madres, de nuestras abuelas, si queremos pensarlo en una línea de tiempo, todavía falta mucho para que alcancemos la misma condición que los hombres en nuestro país, ¿no? Entonces el acoso callejero, que es esta forma de violencia tan extendida y tan naturalizada, expresa y nos da cuenta de todo lo que nos queda por delante también, ¿no? Empezar a ponerle nombre, el nombre que corresponde a cada una de estas cosas, ¿no? Decimos que el acoso
se expresan un abanico de situaciones, algunas ya configuran en sí mismo un delito, ¿no? Claro. Pero bueno, no Pero tenemos por pero qué sin tolerar. llegar a eso, también hay muchas otras Que no y que son formas de violencia, violencia, claro. tal cual. Sí, vos hablabas de violencia institucional y yo me acordaba, esta semana hubo un caso, creo que fue en la provincia de Tucumán, en donde condenaron a 8 años de cárcel a una chica, la estaban acusando de haberse realizado un aborto, cuando, digamos, la versión de ella y de su madre es que tuvo un aborto espontáneo, no sabía que estaba embarazada, llegó al hospital, bueno, la empezaron a acusar y después los médicos forenses las revisaron adelante de un montón de policías y la tenían ahí, le trajeron incluso el feto en una caja para que lo viera y le dijeron, este es tu hijo, ¿no? Y entonces, bueno, me parece un caso extremo, ¿no? Pero bueno, Pero recordaba eso. Y esta semana también se difundieron unas fotos de una revisación médica del ejército, donde le sacaban fotos a las mujeres que iban a la revisación y las difundieron, ¿no? ¿Cómo está, o sea, a nadie se le ocurriría sacar la foto a un soldado que va a una revisación médica? ¿No? ¿Cómo, digo, cómo es? Totalmente. El ejemplo que das del caso de Belén, de esta joven de Tucumán, que está presa hace 2 años y condenada a 8 años por la justicia, da cuenta de la violencia institucional que sufrimos las mujeres en la Argentina. Es alarmante. Su situación fue, como dijiste bien, se presentó en la guardia de un hospital en Tucumán. Allí dijo tener dolores abdominales. Sí, estaba con una hemorragia muy abundante. Sí. No tenía conocimiento de que estaba embarazada. Asimismo, el personal de salud violó su derecho a la confidencialidad médico-paciente, la denunció, luego la policía judicializó el caso. Bueno, una concatenación de situaciones de abuso de su condición, ¿no? De mujer pobre, que estaba atravesando una situación muy compleja y se vulneraron todos sus derechos, ¿no? Hoy y hace unos días estuvimos en la Casa de Tucumán, seguimos reclamando la liberación de Belén y la nulidad de ese juicio, que incluso no tiene pruebas para la condena